Siguiendo con la serie de vídeos que hemos estado tratando anteriormente, hoy quiero hablar de otro de los problemas relacionados con el sistema hormonal y ese desajuste que a veces se produce, sobre todo si eres mujer, y que tiene mucho que ver con ese hambre, esa ansiedad o esas ganas de comer constantes. Y es que uno de los síntomas más comunes en cuanto a desequilibrio hormonal es el hambre constante, las ganas de comer y por ello el aumento de peso. Por mucho que comas, no terminas de saciarte nunca. Y es que esto no es gula, ni glotonería, ni nada de estas etiquetas que hemos estado poniendo a personas que no pueden dejar de comer o que tienen ese hambre constante. Es algo muchísimo más profundo que debemos de atacar para centrarnos, como siempre digo, en la raíz del problema y poderlo sacar al exterior e identificarlo. Y es que el sentimiento de culpa no solo no ayuda, sino que generan otra serie de problemas y agrava esta situación generando otro tipo de conflictos internos que se convierte en una pesadilla. No es un factor psicológico como normalmente se suele decir, esta parte emocional que sí que puede estar relacionado y tiene que ver, pero no es la causa real por esa ansiedad y ese hambre constante. El factor hormonal tampoco es la causa. Ya sé que en estas etapas de embarazo, menstruación, menopausia de las mujeres suele ser cuando aparecen estos síntomas, pero estas situaciones tienen muchísimo más que ver no con el sistema hormonal, sino el grado de congestión. Esto lo explicaba en un vídeo anterior y te comentaba cómo el cuerpo pone las energías en estos momentos para estas situaciones donde la mujer necesita o debe de priorizar otras circunstancias. Entonces, si tus órganos de eliminación y de filtrado de tu cuerpo no están bien y están congestionados, pues todo se viene abajo y comienzan todos estos síntomas, como entre ellos las ganas de comer y esa ansiedad constante. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Coury. Te quiero dar la bienvenida a este canal donde vemos la salud desde un punto de vista holístico e integral. El hambre, las ganas de comer constantes, la ansiedad por la comida y todo se sigue tratando de la misma manera, aunque sigamos fracasando y sin ver resultados optimistas con estos problemas. Ya te he dicho que los podemos etiquetar como problemas psicológicos, ansiedades por estrés cotidiano, sistema hormonal desequilibrado. Todo esto tiene que ver, pero no es la raíz. Y aquí lo que trato siempre es de profundizar y llegar a la raíz del problema, a la base, a lo profundo de nuestros sistemas para sacarlo al exterior y poderlo manejar mejor, porque cuando conoces la raíz y la causa es muchísimo más fácil y media batalla ya la tenemos ganada. ¿Y qué es lo que se suele hacer en estos casos? Normalmente, como esto está muy relacionado con la alimentación y la nutrición, lo que tratamos es de reducir calorías, pesar alimentos, llevar un ajuste dietético muy estricto para que las personas, pues no se salgan de este camino y sea muchísimo más fácil manejar esta ansiedad o estas ganas constantes de comer. ¿Realmente crees que se llega a solucionar el problema y se puede manejar esta ansiedad y estas ganas de comer constantes? Yo creo que no. Pues claro que no se soluciona nada actualmente llevando a personas con dietas estrictas, restringidas, que pueden tener éxito a corto plazo, pero que después todo se desmorona, todo se viene abajo y comienzan los problemas reales. Todo esto de contar calorías y pesar los alimentos surge de no hace mucho tiempo, simplemente para poder satisfacer nuestra adicción a estos productos alimentarios que hay hoy en día, llenos de aditivos y que nos hacen adictivos, para poder equilibrar, por un lado, estos alimentos de los que te hablo que no son nada nutritivos ni nos aportan nada, de hecho nos restan, con una alimentación pues un poco más saludable. Y mientras tú no tengas ningún síntoma, pues no va a pasar nada, vas a ser para la sociedad una persona saludable. Por otro lado, sí que te decía que hay un factor psicológico relacionado, y es que muchas veces recurrimos a la comida para tapar, para poner parches a algún problema emocional o algún trauma que se está produciendo. Pero lo que suele ocurrir es que con el estilo de vida que llevan las personas, ese estrés, esa ansiedad, esa infelicidad en muchos casos, nos lleva a recurrir y tapar esas emociones con los alimentos, y normalmente suelen ser productos alimentarios que no nos nutren y que además te restan energía. ¿Y cómo se está solucionando esto hoy en la actualidad? Bien, te preguntarás cómo se está solucionando a día de hoy estos problemas en la actualidad. Pues normalmente lo que se suele hacer es una restricción calórica, y es que además lo que se está restringiendo por regla general son los carbohidratos, y es que encasillamos todos los carbohidratos por igual, como si la bollería industrial fuera igual que el azúcar de la fruta. O sea, no tiene nada que ver, pero cuando eliminamos carbohidratos echamos de por medio todo lo que tenga azúcar, ya sea saludable o sea malo para la salud. Y es que los carbohidratos es tu fuente de energía principal. Otra cosa es que hayamos creado otro tipo de productos que estén llenos de azúcares refinados y
productos, bueno, químicos de todo tipo. Como dato curioso, estos productos de los que hablamos, de bollería, harinas refinadas y todo esto, a veces vienen más cargados de grasa que de azúcares. Lo que pasa es que su sabor dulce pues nos hace pensar pues, que son carbohidratos, altos en carbohidratos y que no los queremos. Cuando la realidad es que nos genera muchísimo más daño por el alto contenido en grasa que tiene que por su azúcar en sí. Para mí este es el fallo más grave y más a tener en cuenta. Restringir tu fuente de combustible puede ser lo que te esté generando ese hambre constante y esa ansiedad por la comida, porque la clave es que tú nutras tus células y nutras a tu hígado que necesita ese glucógeno, esa gasolina de repuesto para esos momentos donde tú flaqueas, donde tus energías están bajas y tu hígado te provee de esa energía, de esa fuente principal, ese combustible que necesitas para todos los procesos internos que se producen en tu cuerpo. Si no, esto va a generar que tu cuerpo tire de reservas, de sistemas de emergencia, que no nos interesa para nada, porque aunque se han visto beneficios en la pérdida de peso, recurrir a las grasas y a la proteína como fuente principal de energía, a largo plazo generan muchísimo daño a tu cuerpo. Anthony Williams, en su libro Rescate al hígado, habla de los carbohidratos fundamentales limpios, o carbohidratos limpios fundamentales. Y habla, por ejemplo, cómo las embarazadas necesitan muchísimo más alimentos, comen muchísimo más, no solo para satisfacer las reservas de su cuerpo y de su hígado, sino las del bebé. Por eso, personas como las que te hablaba, embarazadas, menopausia, menstruación, donde las energías están muchísimo más concentradas y dirigidas hacia otros procesos, necesitamos abastecer a nuestro hígado de ese glucógeno para hacer frente a todo el resto de procesos que hay en nuestro día a día. Y aquí está lo más importante de este vídeo. Cuando tú tienes las reservas de tu hígado vacías, viene ese hambre constante, esas ganas de comer. ¿Por qué? Porque no están tus células cargadas de su combustible principal, que es la glucosa, y por ello tu hígado con esas reservas también para proveerlas en caso de un momento emocional bajo o una situación de estrés. Esa es la verdadera causa de tu hambre, de tu ansiedad, porque necesitas el combustible principal de tus células y ese combustible son los carbohidratos. Ahora bien, lo más probable es que tu hígado, si vienes de unos malos hábitos, pueda estar graso o pregraso. Quiere decir que está taponado, no puede absorber esa glucosa, esa fuente de energía, por muy bien que comiences a nutrirte, porque hay que dar un tiempo y sobre todo pasar por esa fase de transición de limpieza si quieres regenerar tu cuerpo, tu hígado y dejar de sentir ese hambre constante y esa ansiedad por la comida. Y ya te he dicho que si no satisfaces a tus células y a tu hígado de su combustible, tu cuerpo va a estar pidiendo y pidiendo comida constantemente. Por eso cuando comes una hamburguesa, patatas fritas o cualquier alimento de estos fritos o refinados o ya sabes qué alimentos son los malos, por mucho que los consumas, siempre vas a tener ese hambre, o a la hora y media vas a tener ese hambre que te genera esa ansiedad por la comida, porque no has terminado de nutrirte. De hecho, ni siquiera has empezado a nutrirte. Pero hay un problema todavía mayor, y es que si a esto le sumamos el exceso de estrés y por ello la constante carga de adrenalina de nuestro cuerpo, pues estamos saturando nuestro hígado. Porque el hígado, aparte de recoger todas estas sustancias extrañas que nuestro cuerpo no quiere, también se encarga de recoger nuestra propia adrenalina o el exceso de adrenalina. Y con el estilo de vida que llevamos hoy en día, pues que no te extrañe que tu hígado esté cargado y saturado de hormonas. Entonces fíjate, juntamos estos dos factores, que es el hambre y la ansiedad, con la fatiga y el estrés de nuestra rutina diaria, tenemos una combinación horrorosa si lo que queremos evitar es ese hambre constante y sobre todo el resto de problemas hormonales que viene consigo. Porque hoy te estoy hablando de uno de los síntomas que genera la mala alimentación y la mala carga de combustible a tu cuerpo. Pero de aquí vienen muchísimos otros más problemas de los que más adelante te iré hablando. A veces lo que ocurre, hablando ahora de la adrenalina y el estrés, es justamente lo contrario, y es que cuando tenemos un evento emocional traumático, pues dejamos de comer, se nos cierra el estómago. Esto genera que mientras pasamos ese proceso podemos no estar ingiriendo nada, pero una vez nos vamos recuperando, tenemos otra vez esas ganas de comer voraces donde nos comemos cualquier cosa y no paramos de comer sin irse el hambre. Coméntame si te ha pasado alguna vez esto, porque esto es una de las causas más comunes de ese hambre constante después de haber pasado por un evento complicado. Te dejo un vídeo para que veas qué más factores hormonales están relacionados con la alimentación y con esta falta de carga de combustible que te generan todos estos síntomas de los que estoy hablando en toda esta serie de vídeos relacionados con las hormonas. Y es que la solución para terminar con este hambre constante es consumir carbohidratos, una buena cantidad de carbohidratos en tu dieta, carbohidratos provenientes de las frutas, de los vegetales,
de algunos almidones. O sea, debes de centrarte en estos alimentos que nos da la tierra, cargados de este macronutriente que es fundamental para el funcionamiento estable de tu cuerpo. Una cosa, ten mucho cuidado con el consumo de carbohidratos combinados con grasa, porque la grasa ralentiza muchísimo la absorción de todos los nutrientes. La grasa la necesitamos en pequeñas cantidades, en muchos alimentos vegetales, donde podemos obtener estos ácidos grasos necesarios para nuestro funcionamiento. Pero es clave y esencial que no consumas abundantes grasas, ya que va a ralentizar muchísimo tu sangre, tu organismo y todos tus sistemas. ¿Cuáles son los carbohidratos que te recomiendo que consumas desde ya? Vamos, que te vayas ahora mismo si quieres a consumirlo y si tienes ese hambre constante. Consume frutas, abundantes frutas, que son carbohidratos, azúcares simples que van a nutrir a tus células en 10 minutos. En 10 minutos llega la glucosa a tu sangre y puedes aprovechar y sentirte saciado o saciada y revertir esta condición de hambre constante y ansiedad por la comida. Las frutas son tus mejores compañeras, te lo aseguro. Escoge frutas como fuente de reparación de tu hígado. Tu hígado necesita liberarse de toda esa grasa, esa carga tóxica, esas hormonas que lleva acumulando para protegerte, y para ello las mejores compañeras son las frutas. Las frutas te van a ayudar por todas esas vitaminas, fibra, minerales y sobre todo ese agua activa que tiene, que tu cuerpo puede reconocer para limpiarse y sacar fuera todo lo que no necesita. En el próximo vídeo relacionado con este te seguiré hablando y ya te daré algunas pautas más específicas, algunas plantas que puedes utilizar también para ayudarte a seguir expulsando toxemia de tu organismo y seguir revirtiendo todos estos problemas hormonales de los que te estoy hablando en todos estos vídeos. Muchas gracias por quedarte hasta el final, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado y coméntame si te ha pasado alguno de estos síntomas. Es importante para mí saber cómo te estás sintiendo, si esto de lo que te estoy hablando te ha ocurrido, aunque he hablado con muchísimas personas, sobre todo mujeres, que han tenido todos estos síntomas. Y bueno, ya por último quiero darte un último consejo, una idea, y es que nosotros no estamos enfermos, no enfermamos realmente, lo que estamos es sucios.